Ya, está grabando en estos minutos. Bueno, chiquillos, en primer lugar, ¿cierto? Agradecer la buena asistencia, darles la bienvenida a este nuevo año 2021, que esperemos que retorne a la normalidad lo antes posible, de la mejor manera posible también, y esperando que ninguno de ustedes le haya pasado algo grave con este tema del COVID. Ya, espero también que sea la modalidad que ustedes hayan decidido trabajar, así como tenemos una muy buena asistencia hoy, pues la podamos seguir manteniendo, ¿cierto? Y ojalá mejorar. Eh, ¿Cierto? Hay harta cosa, hay harto que aprender, ya hay harto que aprender, hay harto que trabajar, así como algunos compañeros propusieron, ¿cierto? Poder que las clases presenciales tuvieran una tónica más dinámica y más didáctica, ¿cierto? Vamos a tratar de que eso sea en lo posible, pero también depende mucho de ustedes, ¿ya? Depende de que si nosotros entregamos algún proyecto para trabajar, ustedes lo pueden hacer. Tengan presentes que el trabajo en proyecto ya se basa mucho más en eh, que nosotros como docentes, más que estarles entregando mucha materia, vamos a estarlos guiando, ¿ya? Y además, eso coincide también con la modalidad que se está implementando en nacimiento, que se llama ABP. ¿Y qué es lo que es ABP? Es aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Y es algo que se va a ir implementando y que nosotros siempre en la facilidad hemos tratado de hacerlo, a veces con mejores resultados que otros, pero en general se logra, ¿ya? Ahora tengan en cuenta que bajo esa misma lógica, el dueño del aprendizaje y aquel que quiere aprender, ¿cierto? Lo va a hacer y lo va a hacer bastante bien. Nosotros como docentes, más allá de estar respondiendo, ser un guía, ¿cierto? No les vamos a estar entregando tanto contenido porque eso va a quedar, eh, ¿cierto? A criterio de ustedes, ya en el criterio que ustedes necesitan, profe, de dónde puedo sacar algo, nosotros los vamos a ir guiando, o si hay algo que no encontraron, nosotros le podemos ser un facilitador, pero no vamos a estar siempre entregándoles contenido, sino que más bien los vamos a guiar, ¿ya? Especialmente en esta asignatura, que esta Profesor, asignatura es bien dinámica. Diga, tía Viviana. sí, me gustaría agregar algo en base a los proyectos que está hablando usted, que sí, claramente es una entrega de que se les va entregando ciertos conocimientos, pero finalmente son ustedes los que van a construir su aprendizaje. Son ustedes los que van a ir construyendo su aprendizaje y esto se hace mucho más interesante y divertido, chiquillos, porque eso les permite ir indagando, ir averiguando, ir sabiendo cada día más sobre lo que se va a ir trabajando. Eso, profesor. Muchas gracias, tía Viviana. Justamente, la tía Viviana lo dejó súper claro con eso. eh, Esto les permite investigar y a lo mejor no quedarse solamente en lo que nosotros estamos viendo, sino que ir más allá todavía, ¿ya? Poder conseguir mayores aprendizajes de los que nosotros les entregamos tradicionalmente. Y de hecho se da. El año pasado tuvimos alumnos que investigaron en proyectos y que fueron más allá de lo que el contenido mismo estaba trabajando. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar, por favor, anoten, quienes no lo hayan hecho, anoten su nombre y curso, o sea, su nombre nada más en el chat para registrar la asistencia. Chiquillos, esta asignatura se llama Automatización de Sistemas Eléctricos. Cuando yo hablo de este concepto, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué entienden ustedes por concepto, cierto, de automatización? Un sistema automatizado que se pueda valer por sí solo. Muy bien, justamente. ¿Cierto? Es un sistema que por sí solo, ¿cierto? Trabaja. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro concepto más se les ocurre
como automatización, el concepto de automatización. ¿Ya? Bueno, continuamos. Ya, el concepto de automatización, como bien lo dijo ahí un compañero, hace relación a un sistema que es autovalente, ¿ya? Que se vale por sí solo. La automatización, si nosotros nos basamos en la definición estricta, ¿ya? ¿Cierto? Hace siempre referencia a aquel sistema que funciona sin intervención humana, ¿ya? Eso es un sistema automatizado, ¿ya? Mientras que un sistema, ¿cierto? Manual ya necesita y requiere, ¿cierto? De una intervención humana. Les voy a compartir una presentación, ¿ya? Con la que yo siempre inicio, ¿cierto? La asignatura de automatización, ¿ya? Es una presentación antigua, esta ustedes la pueden encontrar en internet también, ¿ya? Yo no voy a negar que esto está sacado de internet, pero aplica justamente a lo que nosotros estamos revisando, ¿ya? Bueno, la automatización de procesos, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo bastante caricaturesco, valga la redundancia, de lo que es un sistema automático, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, hay una persona que está aguantando, ¿cierto? Por otro lado hay un pajarito que le están haciendo cosquillas y que le está tirando agua acá, ¿cierto? Entonces, ahí eso va a conseguir un efecto, por ejemplo, para poder sacarle el diente a esta persona, ¿ya? Son, ¿cierto? Ahora, aquí dice, ¿qué es lo que es un sistema automático? Porque nosotros vamos a trabajar en base a sistemas, ¿ya? Porque eh, n- todo lo que nosotros hacemos está inserto en un sistema, ¿ya? Y como bien lo dice ahí, un sistema es un sistema capaz de llevar a cabo correctamente las acciones para las que fue diseñado sin la intervención del parte del ser humano. ¿Cuál es, ¿Por qué nosotros automatizamos? ¿Ya? El por qué es súper importante saberlo porque eso nos permite entender por qué la tecnología ha ido avanzando, ¿ya? En primera parte, ¿cierto? En las primeras partes de la automatización, ¿ya? La idea era evitar las tareas que eran tediosas para el ser humano. Luego empezó, por un tema de producción, a abaratar costos. Luego, ¿cierto? Tenemos que sacar productos iguales, por lo tanto, tiene que haber un control de calidad, tenemos que estandarizar, ¿ya? Por lo tanto, la calidad tenía que ser igual para todos los elementos. Acortar los tiempos de producción, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la gracia de eso? Si mientras más produzco, más gano, ¿cierto? Y la protección de la salud del ser humano. Tengamos presente que la automatización no viene solamente de poco tiempo atrás, sino que estamos hablando de que la automatización viene de siglos atrás, ¿ya? Como les dije, la automatización está inserto en un sistema que nosotros conocemos como proceso, en donde vamos a hacer un ingreso de las materias primas a través de energías, ¿cierto? Nosotros vamos a obtener materias elaboradas. ¿Alguien me puede decir o dar un ejemplo, ¿cierto?, de un proceso conocido para nosotros donde trabajemos bajo esta lógica donde tenemos un proceso cualquiera? No se peleen. Repetir, que lo escuché cortado, no se entendió bien, por favor. Si alguien me puede dar un ejemplo de algún sistema, ya un sistema como el que estábamos viendo en la presentación, ¿cierto? Que es esto.
donde tenemos una materia prima que ingresa, le aplicamos energía, esa energía transforma esta materia prima y me la transforma en un material elaborado. Un ejemplo de algún proceso. ¿Conocen la celulosa? Perfecto, la celulosa. Ese es el ejemplo más cercano que tenemos nosotros. El otro ejemplo cercano que tenemos aquí es el aserradero, ¿ya? Ingresamos tronco, ¿cierto? Ingresamos madera bruta y obtenemos un material más elaborado como ya sean tablas, ¿cierto? Ya sean paneles, que son los procesos que tenemos aquí cerca en nuestra región. Por otro lado, por ejemplo, tenemos la minería. Tenemos el cobre, ¿cierto? Y del cobre nosotros tenemos cobre de forma mineral y lo obtenemos después en un material elaborado, ya que sean placas de cobre purificado, y cables, ¿cierto? Lingotes, dependiendo cuál sea el requerimiento de nuestro cliente, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Donde se aplican todos Profesor, estos conceptos, ¿sí? si yo lo contextualizara también a otro aspecto que nosotros vemos acá en nuestra comuna, son las cerámicas, que también manejan una materia prima, que es la greda, la que va siendo elaborada para poder producir esa materia elaborada, valga la redundancia, como los ladrillos, las tejas, etcétera. ¿Y el De hecho, vino, hay profe? Cuando también. se hace el vino. También, También. también hay sistemas automatizados que trabajan en eso. La cerveza también. Tenemos cervecerías cercanas también. ¿Ya? Ay, me dio sed. Me imagino. Ya, ¿Ya? Pero sí, son ejemplos y de hecho hay industrias nacionales que están muy a la vanguardia en los últimos dos procesos que se acaban de mencionar. ¿Ya? Eh, y que conllevan mucha tecnología de por medio, ¿ya? Sin también alterar el producto que se le considera tradicional, porque pensemos que esto también son elementos tradicionales y que tienen que conservar esa gracia, ¿ya? Por eso no son procesos 100% automatizados. Si bien tienen una parte que es automática, hay otras partes que siguen siendo artesanales, ¿ya? Sigamos avanzando, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de automatizar, nosotros le ponemos un elemento que se le conoce como un controlador, ¿ya? Vamos a ir de a poquito desglosando este sistema, ¿cierto? Que primero se ve como una caja negra, que nosotros vemos una cajita nomás donde sabemos que estamos ingresando nuestra materia prima, como bien dijo la tía Viviana, la agreda, ¿cierto? Que se amasa, que se procesa, luego se le da forma con moldes, por ejemplo, en las cerámicas que tenemos aquí, cerquita, ¿cierto? La cerámica Bio Bio, por ejemplo, eso es una cerámica ya más industrializada. Ellos trabajan con moldes, estos moldes, ¿cierto? Te entregan una cierta cantidad de ladrillos, esos ladrillos después pasan a los hornos, ¿cierto? Entre medio, todavía hay procesos que son manuales, ¿cierto? Como la extracción, como también como tiene que ver todo el proceso de la carga de la greda en unas bateas donde se agita la greda, ¿cierto? Luego para homogenizarla, luego se meten todo en estos moldes, ¿cierto? Los moldes, una vez que están ahí, el ladrillo o la teja o el producto que se esté sacando, ¿cierto? Pasa a los hornos, en los hornos se cose a una determinada temperatura por un determinado tiempo, ¿cierto? Para obtener un producto de calidad, se revisa este producto, se analiza si se ven, es toda una secuencia de acciones, ¿ya? Y toda esa secuencia de acciones está revisada por un controlador. En el caso de la greda, ¿cierto? No todo es automático, pero sí hay cosas que sí lo son. Otra parte, el controlador ahí es el ser humano, ¿ya? Principalmente ¿cierto? ¿Cuál fue dónde parte, ¿cierto? El tema de la automatización? Como les dije, parte siglos antes, siglos atrás, en donde primero se empieza a sustituir, ¿cierto? La fuerza humana por el animal, ¿ya? Y de ahí viene el concepto, por ejemplo, de los caballos de fuerza, ¿ya? Luego viene la sustitución de la fuerza animal por eólica o hidráulica. ¿Cuál es un ejemplo súper claro de esto? Por ejemplo, las norias, los molinos. Antiguamente, para poder obtener harina, ¿cierto? Esto se pasaba por una piedra donde se tomaba el grano, este grano se chancaba, ¿cierto? O se molía con una piedra que iba rodando. Esa
esa acción de hacer rodar esta piedra la hacían unas cuantas personas, unos cuantos trabajadores inicialmente, luego pusieron burros, caballos, ¿cierto? Amarrados a estas norias para que estuvieran dando vueltas ahí todo el tiempo, ¿cierto? Para que se moliera el grano. Y luego, cuando vimos que la fuerza hidráulica podía movilizar también estos mismos ejes, se obtuvo de esta manera, o los molinos de viento, los antiguos molinos de viento también hacían esta función, ¿ya? Ahora, si ustedes ven aquí, esto no es algo que sea automático, sino que estamos hablando de la energía, pero es parte de la evolución de todo esto, ¿ya? ¿Cuál es la primera tecnología que evoluciona para obtener elementos automáticos? La tecnología mecánica, ¿ya? A través del movimiento. Las primeras cosas fueron movimientos, fueron cosas con engranajes, fueron cosas con palancas, con movimientos de pesos para arriba y para abajo, por ejemplo, para abrir compuertas. eh, Tenemos la tecnología neumática y la hidráulica con el aire o con agua, y luego aparece la tecnología eléctrica, la electrónica, que es lo que llevamos hoy día a cabo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una rueda, la fresadora, ¿cierto? Esto, por ejemplo, esto era para abrir unas compuertas que eran gigantes, que eran pesadísimas, estamos hablando de puertas que eran toneladas, que no se podían abrir con el empujón de una persona, sino que estos se movían con movimientos de agua, las piletas, por ejemplo, las primeras piletas griegas estaban en base a lo que les estoy hablando. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, porque en estos momentos aquí yo no puedo ver aquí está el chat. Ah, ya, estaban dando ejemplo ya, sí. La desalinización del... ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? ¿Continuamos? Como les dije, chiquillos, en la clase de hoy es un poco más introductoria, ¿ya? Por lo tanto va a tener un poquito más de contenido, pero después vamos a ir pasando a evolucionar a temas de proyectos, propiamente tal, ¿ya? Para los estudiantes que están trabajando de manera presencial, las cosas las vamos a ver en los talleres, ¿ya? Mientras que los que escogieron, ¿cierto? De manera online, nos vamos a abocar netamente a los talleres a las actividades que les vamos a proponer desde yo creo, la próxima semana en adelante. Otra máquina, por ejemplo, las primeras máquinas de vapor, ya súper importante, que marcan un precedente en la revolución industrial, ya. Tenemos una máquina movilizada por el vapor, ya producida por James Watt, que fue uno de los primeros pioneros en esto, ya. Válvulas centrífugas, ya, reguladores de estos de vapor, un regulador pero aquí estamos hablando, como les dije en un comienzo, de eh, tecnología mecánica. Y aquí tenemos tecnología mecánica que también utiliza la tecnología neumática, porque empiezan a ver que el vapor funciona, me sirve para mover pistones, grandes cargas, ¿cierto? Y todo eso, ¿ya? Tecnología eléctrica. Ya nos estamos acercando a lo que ustedes conocen, a lo que van a conocer también si no lo conocían. Eh, Uno de los grandes precursores de esto, Thomas Edison, y el otro por el paralelo, eh, ¿cierto? Tenemos a Nikola Tesla, ¿ya? Que fue el creador del motor de corriente alterna, ¿ya? Y el padre de la corriente alterna. Edison fue el que primero que patentó las ampolletas, ¿ya? Así que eh, tenemos personajes también importantes en la historia que nos fueron entregando herramientas, ¿ya? Tecnología electrónica.
¿ya? Esto lo vamos a empezar a ver en esta misma asignatura un poco más adelante, todo lo que tiene que ver con las compuertas lógicas, cómo trabajan, ¿cierto? Estos trabajan con tecnología binaria, que son ceros y unos, y que son puros números, y que en un comienzo para ustedes puede parecer algo muy complejo, pero en realidad es bastante amigable y sencillo. Bueno, una historia resumida, ya esta es una de las tantas historias que pueden encontrar ustedes en internet, ¿cierto? Tenemos las primeras máquinas, ¿cierto? Que empezaron a entregar elementos diseñados, ¿cierto? Tenemos máquinas de tejido que trabajaban con tarjetas perforadas, que en el fondo, ¿qué es lo que hacía este elemento? Era una tarjeta que entregaba una combinación de calados, ¿ya? Y que servía para decir, ya, se va a producir un producto A. Cuando yo necesito el producto B, tengo que sacar esta tarjeta, insertar otra, y me cambia la configuración de los engranajes y lo produce en base a eso. De la misma manera, por ejemplo, trabajaban las máquinas de corte especial y los primeros pianos automáticos o pianolas, ¿ya? Ustedes conocen las maquinitas estas, las cajitas musicales, por ejemplo, ¿cierto? Esos tenían un rodillo, y ese rodillo, ¿cierto? Viene con algunos puntitos sobresalientes en determinadas ubicaciones. Y cuando yo los hago girar, pasan por unas paletitas, ¿cierto? Metálicas, que al momento de chocar con este puntito metálico, ¿cierto? Generan una vibración y eso es un sonido. Y eso es una nota musical en particular, ¿cierto? Entonces, para que me entregara melodías ya hechas, se trabajaba en base a esto mismo, ¿ya? Y, ¿cierto? Ahí después yo podía cambiar este rodillo, poner otro y ponía otra canción, ¿ya? Los tornos donde se confeccionan piezas metálicas, ¿ya? Controles hidráulicos y neumáticos, ya para corte. Cuando comienza la fabricación de autos en línea, ¿cierto? Que en este caso el señor Ford también impulsó la carrera de la automatización. Y de hecho, más adelante vamos a ver que los primeros equipos controladores electrónicos que eran un computador dedicado a la automatización fueron estos elementos, ¿cierto? Fueron diseñados para la fabricación de autos, ¿ya? Ahora, nosotros estos procesos, ya todos estos procesos que les acabo de explicar antes, ¿cierto? Los podemos definir en cómo yo lo controlo o cómo yo regulo el proceso, ¿ya? Por ejemplo, los vamos a dividir en dos tipos de esquemas grandes, ¿ya? Vamos a tener un control de lazo abierto que se llama, que es donde se ingresa un producto, no tiene ningún tipo de control, solamente lo que yo tengo como definido un estándar, ¿cierto? Pero no existen elementos sensores que corrijan el proceso, sino que si yo tengo una tabla que tenía que tener 3 metros y me salió de 3 metros uno, no hay una corrección, ¿ya? Entonces, ese es un elemento de control abierto, en donde tenemos el controlador, existen los preaccionadores, ¿cierto? Todas estas pueden ser válvulas, pueden ser contactores, los accionadores, que son derechamente cilindros, motores, qué sé yo, ventiladores, y la parte operativa del proceso. Ahora, un elemento o un sistema de lazo cerrado, vamos a tener un sistema de supervisión, en donde tenemos todo lo anterior, pero además tenemos unos captadores o sensores que están monitoreando, están revisando ya el proceso y dice, ¿el proceso está bien? ¿Sí o no? Si es que no, tengo que enviar una corrección. Si es que sí, el proceso puede continuar, ¿ya? Uno de los grandes ejemplos que yo siempre entrego, ¿ya? Y que es súper común, es cómo trabajan, por ejemplo, los sistemas de calefacción, como los aire acondicionados. Yo tengo un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, yo no tengo, me encantaría tener, pero no lo tengo, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto? Una salida de aire que me entrega aire frío, por decir algo. Ya si hace demasiado calor, me entrega aire frío. El sistema, ¿cierto? Que es lo que yo tengo, la parte del control, el mando, es donde yo ingreso, ¿cierto?
los valores que yo deseo tener. Por ejemplo, la temperatura, una temperatura ambiente de unos 18 o 20 grados, que son temperaturas agradables, ¿cierto? Y tengo un elemento que me está monitoreando esa temperatura, ¿ya? Si por X motivo la temperatura sube, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema de aire acondicionado? Entregar más aire frío, ¿ya? Para que la temperatura descienda. En cambio, si la temperatura baja más de lo esperado, el equipo de aire acondicionado o entrega menos aire o se detiene, ya dependiendo del tipo de funcionamiento que tenga. Pero esto está siendo siempre monitoreado para que se vaya manteniendo lo que yo tengo, ¿ya? Y la supervisión está mediante software, ¿ya? Existen software, existen equipos de supervisión donde hay una persona que está detrás de una pantalla que está revisando todo esto, ¿ya? Y todo esto está con un elemento llamado controlador lógico, que es un dispositivo hoy día electrónico, ¿cierto? Que recibe una cantidad de variables que son binarias, pueden ser binarias de 0 y 1 o pueden ser análogas, ¿ya? Y que producen una serie de variables donde se activan o se desactivan elementos o se van prendiendo o apagando de manera gradual, ¿ya? Y esto, de esta manera, es como trabaja un lazo de control del tipo cerrado. ¿Ya? Por ejemplo, el tema que también cuando habló la tía Viviana de la cerámica, cuando yo tengo un ladrillo, ese ladrillo, ¿cierto? Yo no me fijo si el ladrillo tiene alguna burbuja de aire en su interior, ¿ya? El operario no se puede percatar de eso, sino que cuando el ladrillo se echa a cocción y en algunas partes queda más blando, ahí después viene el control de calidad y lo que yo hago o lo que puedo hacer es dejar aparte ese ladrillo porque es un ladrillo de menos calidad que los otros, pero no, yo no estoy monitoreando para que eso no pase antes, ¿ya? Entonces ahí no existe, por ejemplo, una optimización total de los recursos. Hasta aquí vamos a llegar con la introducción de lo que es la automatización para hoy, ¿ya? Y lo que sí quiero conversar con ustedes es precisamente el tema de las clases presenciales y de aquellos los que no están en las clases presenciales, ¿ya? Las clases presenciales, ¿cierto? Se diseñaron de tal manera, ¿ya? De que todos los cursos en 2 semanas pasen por las 4 asignaturas que son de especialidad, ¿ya? Que eso es lo que quiero tratar de mostrarles ahora. Miren, les voy a compartir la pantalla, voy a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible, ¿cierto? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la idea? Trabajar en 4 grupos, ¿cierto? 2 grupos van a estar, ¿cierto? Idealmente eran de 9 alumnos, si es que ustedes hubiesen dicho todos que iban a venir, ¿ya? Que iban a trabajar 2 grupos, 2 días a la semana. Un grupo lunes y jueves y el otro grupo, los otros 2 grupos, martes y viernes. ¿Ya? Hoy día debían asistir el grupo 1 y 2, ¿ya? Mañana deben asistir los grupos 3 y 4. El horario va a ser siempre el mismo, de las 8 a las 12:45, ¿ya? Van a tener, como ya dije, 2 módulos por semana y las clases por Zoom, que es lo que van a venir a cubrir los aspectos teóricos y las actividades, cierto, didácticas para que aquellos que definieron que la clase online era lo que valía para ustedes, ¿cierto? Eso es lo que vamos a respetar también. Ya, por lo tanto, también tenemos que preparar las clases. Las clases de tercero van a ser trabajadas con el profesor Iván y las clases de cuarto las van a ver de manera online, van a ser todas conmigo. ¿Ya? ¿Cuál es la nivelación? Ya para las clases presenciales, la asignatura de instalaciones eléctricas industriales va a nivelar elaboración de proyectos. La asignatura de instalación de equipos electrónicos de potencia va a nivelar los conocimientos de instalaciones de motores de máquinas y equipos de calefacción. ¿Ya? Instalaciones de sistema de control eléctrico industrial va a nivelar instalaciones eléctricas domiciliarias y automatización de sistemas eléctricos industriales va a venir va a venir a regular los conocimientos y habilidades de mantenimiento. ¿Ya? Para aquellos alumnos que se decidieron quedar online, me gustaría, en lo posible, si pueden adquirir un multitester, aunque sea el más
malo que exista en el mercado. Hay, ustedes en las ferreterías hoy día encuentran multitester por 5.000 pesos. ¿Ya? Si lo pueden tener en una próxima clase va a ser ideal porque vamos a realizar algunas cosas y quiero que lo veamos bien in situ. ¿Ya? Aquí está la conformación de los grupos de trabajo, cosa que les costó bastante entender a algunos. ¿Ya? La semana 1, que es esta semana, que es del 8 al 12 de marzo, en el horario de 8 a las 12:45, el día lunes trabajaba el grupo 1 y el grupo 2 en las asignaturas de instalaciones eléctricas industriales y las instalaciones del sistema de control eléctrico industrial. Grupo 1 y grupo 2. Tuvimos muy buena asistencia también. Les agradezco a todos los chicos que asistieron hoy día también. El día de mañana le corresponde al grupo 3 y grupo 4. ¿Ya? El grupo 3 va a trabajar conmigo, el grupo 4 va a trabajar con el profesor Iván. ¿Ya? El grupo 3 vamos a trabajar precisamente con multímetros, lo que les estoy hablando. Vamos a aprender a ocuparlo muy bien, ya que es una herramienta vital para nosotros. ¿Ya? Puede hacer la diferencia. El grupo 4 va a trabajar una parte que también es muy importante, que tiene que ver con los motores eléctricos. Súper importante teniendo presente que el 80% de las cargas de una industria o de mayor consumo son los motores eléctricos. ¿Ya? Los motores eléctricos de corriente alterna son los que hoy día mueven nuestro sistema. Tengan en cuenta que eh, mientras no se libere el hidrógeno verde u otra opción de combustible, también están entrando muy fuertemente los motores eléctricos, ¿ya? A trabajar en todo lo que tiene que ver con la movilidad de los vehículos, ¿ya? Es tan importante que hoy día tiene una carrera, que es la Fórmula E, ¿ya? Así que tengan en cuenta la importancia de saber bien acerca de los motores eléctricos, ¿ya? El día jueves se repite nuevamente el grupo 1 y el grupo 2, pero ahora vamos a trabajar con grupos alternados. Aquí ya se genera el primer cambio. El grupo 2 trabajará conmigo y el grupo 1 va a trabajar con el profesor Iván. El día viernes pasa lo mismo, ¿cierto? El grupo 4 trabaja conmigo y el grupo 3 trabaja con el profesor Iván. La semana siguiente, la semana 2, del 15 al 19 de marzo, ahora el grupo 3 va a trabajar conmigo y el grupo 4 con el profesor Iván el día lunes. ¿Ya? Y así, esta es la rotación completa para que todos los grupos pasen por todas las asignaturas. ¿Ya? Los aforos no cambiaron porque los espacios no nos permiten tener más gente. ¿Ya? Yo hubiese pensado, ya, ahora que cambiaron, que cambió la regulación, yo voy a trabajar con 20 alumnos en una sola clase, pero no se puede, porque los espacios que tenemos nosotros para trabajar de manera práctica son reducidos. Y tengan en cuenta que eso también tiene una ventaja, porque así nosotros trabajamos de manera mucho más personalizada las clases más que trabajando con los casi 40 que somos, ¿cierto? Voy a trabajar con un grupo de 7 y eso va a ayudar bastante, ¿ya? Así que eso, de esa es la manera que se configuran. Las clases online, Profe, diga, estoy escuchando, no sé qué me habla. Ya, chiquillos, aquellos que no están en las clases presenciales tienen que cumplir siempre, siempre, siempre con las clases online. Van a tener mínimo una clase en la mañana y una clase en la tarde, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que estén en las dos, ¿ya? Y como les dije, en la parte Profesor, técnico-profesional, sí, frente al instrumento que le está solicitando a los chicos, que si está la posibilidad de poder comprarlo, eh, ¿es algo parecido a esto? ¿Tiene que tener alguna característica especial? no, así mismo, ese El es, multitest, puede ser ese, puede ser otro más económico. Lo básico, tengan en ya, cuenta que el multitester más básico les va a traer lo necesario para trabajar en corriente alterna y corriente ya. continua también.
Ok. Profe, ese hay que comprarlo nosotros, ¿no es cierto? Para los, esto va enfocado más a los alumnos que están trabajando solamente online, ya porque los que están en el liceo pueden trabajar con el insumo del liceo, ya con los equipos que tenemos en el establecimiento. Ahora, si lo quieren comprar, háganlo porque de verdad es una herramienta que a ustedes les va a servir mucho, ¿ya? Es una herramienta que, con la que todo eléctrico debiera contar, o sea, todos los eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Debieran contar con un multitester en su casa porque de verdad que es una herramienta que nosotros ocupamos mucho, 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 mucho. Nos sirve para diagnosticar, nos sirve para realizar mediciones, para verificar circuitos, para comprobar que el trabajo que hicimos está correcto, etcétera. O sea, y les vuelvo a repetir, o sea, el trabajar con un multitester de verdad que hace la diferencia a no tenerlo. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas, chiquillos, hasta ahora. Es importante que ustedes manifiesten sus inquietudes, chiquillos, ¿ya? Porque es la única manera de nosotros ir mejorando lo que le estamos entregando, ¿ya? Eh, el- un par de alumnos, ¿cierto? Entre ellos Daniela, Nelson, eh, no me acuerdo ahora quién más, que estaba Jesús, parece, me parece mucho. Y me hicieron el alcance de que ojalá, también Benjamín, me hicieron el alcance que ojalá fueran mucho más didácticas las clases online y poderles entregar algún trabajo, ¿cierto? Y ver de qué manera podíamos ejecutar alguna maqueta, algún proyecto, ¿ya? Eso va a ser así. Ya va a ser así, estamos preparándonos con el profesor Iván para ver qué es lo que vamos a solicitar tanto en tercero como en cuarto, eh, con cosas que se pueden hacer, pero desde ya, por ejemplo, para todos los que están trabajando de manera exclusivamente online, vayan buscando mouse antiguos, todo lo que sea impresoras viejas, juguetes viejos, eh, que tengan motores, bases para las pilas, etcétera. Ya todo eso, todos estos cablecitos delgados, eh, todo eso, recíclenlo, ténganlo por ahí en una cajita porque en algún momento los vamos a ocupar, ¿ya? Porque de eso se pueden sacar muchas, muchas, muchas ideas, ¿ya? Podemos ejecutar perfectamente, hacer una mini planta de algo con estos elementos, ¿ya? Así que de verdad les conviene ir haciendo este reciclaje. La tía Viviana, bien sabe, el año pasado trabajamos proyectos de este tipo, donde los chiquillos, algunos hicieron muy buenos proyectos, ¿cierto? Donde teníamos portones eléctricos, ascensores, que son parte de lo que ustedes pueden aprender. Así que de verdad que si ustedes parten desde ya, a final de año podemos tener un producto automatizado de muy buena calidad. Profesor, Sí, tía Viviana. sí, en base a lo primero que decíamos ambos cuando comenzamos la clase, hablamos de que ellos iban a construir su aprendizaje. Es muy importante lo que le está solicitando el profesor, de ir reuniendo todos esos artefactos, esas cositas, esos motores chiquititos, todo lo que tengan al alcance, ir reuniendo eso con el fin de poder hacer también un buen proyecto, porque nosotros podemos generarle muchas ideas, pero finalmente son ustedes los que van a ejecutar ese proyecto. El multitester que también hablaba el profesor, también es importantísimo que lo pudiesen tener, porque también va a facilitar mucho el trabajo que se va a hacer en base a los proyectos. Lo otro, que también les dije yo, que ustedes también tenían que indagar, no sé, ahora lo mismo que hizo la introducción del profesor sobre automatización de sistemas eléctricos. Hay hartos conceptos que el profesor trabajó, lo que es controlador, habló sobre el multitester, habló sobre la hidráulica. Hay varios conceptos que ustedes pueden ir indagando para ir interiorizándose y les va a facilitar mucho más el aprendizaje en esta asignatura. Así que los invito a indagar, a averiguar, a hacer consulta con otras personas a lo mejor que manejen o en mismo internet buscar información para que así la próxima clase estemos hablando del mismo lenguaje, todos. ¿Eso, profesor? Sí, lo que dice la tía Viviana es súper importante.
¿En cuanto a qué cosa? Que si ustedes van avanzando o si ustedes encuentran una información, también, profe, ¿sabe qué? Encontré esta información. ¿Qué tal le parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por dónde puedo ir buscando información para yo ir construyendo mi aprendizaje? O no me van a decir con esas palabras, pero, profe, ¿esto me sirve? Mire, encontré este link en internet que me le puede echar una miradita. ¿Qué es lo que me sirve de esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que y toda esa guía nosotros la podemos hacer para que ustedes avancen mucho más rápido, ¿ya? Así, de esa manera nos enfocamos netamente a lo que estamos haciendo. Si estamos trabajando en un proyecto, ¿cierto? Vamos y revisamos las cosas puntuales, ¿ya? Va a ser súper importante la interacción, ¿ya? Hoy día están bien callados, pero es súper importante que vayamos interactuando. La gracia de estas clases Zoom es que podemos ir trabajando en grupos, por ejemplo, hacemos grupos independientes, creamos salas y ustedes se reúnen en este grupo independiente y trabajan su proyecto, trabajan su idea y así podemos avanzar y sacar cosas buenas, cosas interesantes, pero como les dije, depende exclusivamente de ustedes, ¿ya? Así que eso, chiquillos, pues, si no hay más dudas o consultas por el día de hoy, esta fue la clase. Les agradezco su presencia. Les reitero que aquellos que revisen el chat y que vean si es que faltó alguien o no para que se anote ahí en el chat y podamos tener guardado su asistencia. Recuerden que asistir a la clase online les entrega desde ya una nota. Ya, si ustedes están en todas las clases online, van a tener un 7 ya listo. ¿Ya? En el trimestre mínimo van a ser 2 notas, ¿ya? Mínimo van a ser 2 notas. Y tengan en cuenta que el trimestre se acaba en mayo, por lo tanto, de aquí a mayo tenemos que generar un pequeño producto, ¿ya? Y que este producto puede ir escalando. En el segundo trimestre, a ese producto que hicimos, vamos a agregarle un par de cosas más, pero necesitamos que los tiempos se cumplan de parte de ustedes. Lo otro, profesor, el hecho de trabajar en proyecto, es importante cumplir plazos, Sí. ir cumpliendo los plazos, ser responsable en la entrega, ir consultando tanto al profesor como a mí, nosotros estamos, pero abierto a cualquier consulta o duda que tengan ustedes jóvenes. Sí, eso lo que acaba de decir la tía Viviana es súper importante. Ya jóvenes, si no hay nada más que decir, eso ha sido por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Espero que se encuentren bien. Mañana espero el grupo 3 y 4. Les reitero. Recuerden llegar con su autorización, chiquillos. Si no tienen autorización, vayan a buscar. En el liceo todavía están trabajando. Hay autorizaciones impresas, ¿ya? Así que vayan a buscarlas si no las han podido imprimir, ¿ya? Así que eso, jóvenes, que estén muy bien. Tía Viviana, muchas gracias. Profe, Ya,